¿Qué pensaste al descubrir que tu amigo era un homicida? ¿Notaste algo extraño antes? Un chico se transfirió a mi escuela secundaria en 8º grado porque había sido expulsado de su escuela por amenazar con matar a un compañero de clase. Era gigantesco, hablo en serio, alto y grande, más grande que la mayoría de los maestros, y apenas pronunciaba una palabra. Yo, por alguna razón, pensé que sería divertido jugar con él porque aparentemente no podía captar las señales sociales. Todo era en buena onda, pero al mirarlo en retrospectiva, probablemente solo pensaba que era increíblemente molesta. Sin embargo, tengo una foto con él donde nos tenemos abrazados. Avanzando un poco en el tiempo, cuando tenía alrededor de 22 años, descubrí que era buscado por la muerte de esta chica, que era la hermana de un amigo mío de la secundaria. Una chica dulce y pequeña. Ni siquiera medía 1,50 metros, y él debía medir 1,90 metros o algo así. Y enorme. Nadie sabe exactamente qué pasó, si ella rechazó sus avances o qué, pero la golpeó hasta que quedó sin vida y la escena del crimen, su apartamento, fue descrita como lo peor. Fue un caso muy mediático porque su familia tenía mucho dinero, una gran cadena de negocios. Salió en las noticias nacionales e incluso se presenta en varias series de investigación Discovery. Todos estaban en shock de que esta dulce, adorable y amable mujer hubiera pasado por eso. Quiero decir, fue devastador para muchas personas. Ella era realmente querida. Sin embargo, no creo que una sola persona se sorprendiera al enterarse de que este chico había hecho eso. La cárcel es donde pertenece y donde siempre debió estar, tristemente. Todavía tengo la foto de él y de mí abrazándonos y es realmente inquietante. Sin embargo, por alguna razón, no la tiro a la basura. Él es imperturbable. No creo que sienta remordimientos. El único arrepentimiento que probablemente sintió fue que fue realmente estúpido al intentar encubrirlo y lo atraparon. Nunca pareció muy brillante. Un ex compañero de trabajo mandó a mejor vida a su madre, más de una década después de que lo vi por última vez. El tipo siempre parecía un poco extraño, no solo socialmente, sino que tenía un montón de tics nerviosos, como si sus manos y su cara estuvieran constantemente temblando. Solo suponía que era Tourette o algo que él estaba tratando de controlar, y podría haber sido eso. Pero al leer artículos sobre su juicio, aprendí mucho más sobre él. Fuimos pasantes en un estudio poco después de la universidad, es decir, Kenneth de 30 Rock, y resulta que había lidiado con la esquizofrenia mientras estaba en la universidad. Aparentemente, escribía cartas a celebridades como si las conociera. Recibió mucho tratamiento y mucho apoyo de su familia, y fue considerado capaz de vivir y trabajar por su cuenta un par de años después. Luego, al conseguir el trabajo en el estudio y ver a celebridades en persona, básicamente desencadenó sus delirios del pasado. Mirando hacia atrás, puedo recordar que en un par de ocasiones mientras trabajábamos en la audiencia de un programa, él se quedaba inmóvil al ver a una celebridad en el escenario, con una gran sonrisa en su rostro como si estuviera en otro mundo. De repente dejó el trabajo y nunca más lo volví a ver. Aparentemente, regresó a vivir con su familia mientras ellos continuaban apoyándolo. No estoy seguro de exactamente qué sucedió en el ínterin, pero en algún momento se volvió suicida y robó el arma de su padre. Estaba en su propio apartamento sosteniéndolo cuando su madre llegó a la puerta y, en su estado inestable, hizo lo que hizo. La policía llegó. Él lanzó algunos tiros contra ellos esperando irse al más allá a manos de la policía, pero en cambio se rindió. Ahora está cumpliendo su condena en prisión, a pesar de que su propia familia abogó por que lo admitieran en una sala psiquiátrica. Mis padres son dueños de un restaurante en un pequeño pueblo de Wyoming, población alrededor de 4000. Trabajé para ellos como mesera. Había una mesera de unos 30 años que, junto con su novio, se volvió amiga de mis padres. Mi novio, en ese momento, y yo solíamos cenar y tomar margaritas con ellos en la casa de mis padres una vez al mes más o menos. Su novio era hilarante, hacía que todos se rieran a carcajadas toda la noche, era realmente gracioso. La pareja era bastante abierta sobre el hecho de que habían luchado con la adicción en un punto de sus vidas, pero habían estado sobrios durante años. Desafortunadamente, tuvieron una recaída y ella dejó el restaurante. Aproximadamente un año después,
Regresó sobria y pidió su trabajo de vuelta. Dijo que ella y el novio habían terminado porque él seguía consumiendo. Él seguía apareciendo y tenía amigos en común en la comunidad. Además, tenía una nueva novia. Luego, de repente, aparece en las noticias por haber mandado a otra vida a su nueva novia. Aparentemente, se pelearon en la fiesta de Navidad de ella, lo hizo con su propio auto, retrocedió y arrojó su cuerpo en el asiento trasero, y se fue frente a testigos. Todavía escribe cartas de ida y vuelta con un amigo mío. No asume la responsabilidad, básicamente dice que ella lo llevó al límite. Probablemente él fue una de las personas más divertidas y agradables que había conocido antes de eso. Sabía que algo había pasado, estaba mucho más callado de lo habitual. Se distraía mirando al vacío. Para dar contexto, fue un accidente, pero estaba asustado y lo ocultó, aunque no muy bien, porque la policía encontró el cuerpo. Estaba sospechosamente involucrado en el caso. En realidad, estaba conmigo viendo televisión cuando las noticias anunciaron que habían encontrado el cuerpo. Comenzó a sollozar y yo le dije, «Amigo, ¿lo conocías?» «No, solo es muy triste que esa familia haya perdido a su abuela». Lo atribuía a que él había perdido a su propia abuela hace 1 o 2 meses. Ni siquiera se me ocurrió que ocurrió a unos 3 kilómetros de su casa. Estaba haciendo un mal trabajo y se distraía constantemente. Cuando la policía llegó a nuestro trabajo, se acercaron a él y le dijeron que tenían algunas preguntas para hacerle, y no lograron pronunciar otra palabra antes de que se desmayara, comenzara a llorar y se desahogara contando todo lo que había pasado. Confesó todo ahí mismo en el taller. Más tarde se descubriría que había escrito una carta de disculpa en 2 partes y la había puesto en una bolsa de plástico con cierre, y había regresado a dejarla con el cuerpo. Le pidieron a la oficina principal un documento con su letra y era una coincidencia perfecta. Había daños en la parte frontal de su camioneta, junto con ADN en el parachoques. La familia entendió que fue un accidente y realmente se sentían mal por él. Se le impusieron un par de años de prisión, de los cuales solo cumplió la mitad. Cuando salió, lo primero que hizo fue destruir su camioneta en un deshuesadero. Dijo que no podía soportar ver nada de esa noche. Lamentablemente, esto fue cierto, ya que se quitó la vida poco tiempo después. La familia lo había perdonado y de hecho fue una de las últimas personas a las que llamó antes de irse. No era un mal tipo, solo fue un accidente. No era un amigo mío, pero salí un par de veces con Robert Long, quien incendió Palace Backpackers en Childers, Queensland, Australia, cuando ambos nos hospedábamos y trabajábamos allí. 15 personas murieron en el incendio que él provocó. Yo seguí mis viajes 2 días antes de que él incendiara el lugar. Los primeros pensamientos fueron, obviamente, santo cielo. Luego te preocupa por las personas que conocías y con las que habías hecho amistad, asustado por su seguridad. Luego la realidad golpea y te das cuenta de cuán cerca estuviste de una posible muerte. Luego la incredulidad llega, cuando se empiezan a divulgar los nombres de las víctimas y te das cuenta de que conocías a muchos de ellos y habías trabajado junto a ellos. Entonces se vuelve personal. Sigues las noticias todas las noches mientras él está en la fuga. Deseas que la policía lo encuentre. Esperas que maten al hijo de P mientras intenta escapar. Y cuando finalmente lo atrapan y lo envían a prisión por el resto de su vida, dices bien, espero que se pudra allí. Y luego te olvidas de todo, porque tuviste suerte y ni tú ni ninguno de tus amigos falleció. Y después, años más tarde, cuando tienes hijos propios, todo vuelve a ti ocasionalmente. Como cuando tu hijo empieza a hablar sobre viajar algún día y hospedarse en albergues para mochileros. Así que llamo a este tipo mi hermano mayor. Tenía 43 años cuando nos conocimos y yo tenía 18. Resulta que su hermana menor murió cuando tenía 18 años y que yo actuaba mucho como ella, así que él se aferró a mí y realmente disfrutó de mi compañía. Nos conocimos porque yo trabajaba en un comedor de comida rápida en una gasolinera y él trabajaba para la gasolinera. Era un tipo tranquilo, había estado en prisión pero estaba en libertad laboral. Mencionó que si alguien me lastimaba, él estaría ahí para ayudarme. Me defendió cuando un cliente se puso pesado. No tenía idea de por qué estaba en prisión, había cumplido 23 años antes de salir hace unos años. Lo trasladaron a otra gasolinera, era un tipo fantástico, así que iban a hacerlo manager en entrenamiento.
Así que no lo he visto en un tiempo. Todo esto para decir que es el tipo más genial del mundo y siempre había supuesto que tenía un cargo por sustancias ilícitas. Él es negro, era la década de 1990. Resulta que su hermana de 18 años murió a manos de su novio abusivo y mi hermano mayor se volvió y mandó con San Pedro al novio. Casi todo el mundo a quien le cuento esta historia piensa que es bastante justificable. Yo también lo creo. No era mi amiga, sino la amiga más cercana de mi hermana mayor durante la infancia y la secundaria, así que era como una segunda hermana para mí. Ambas desarrollaron graves problemas de sustancias ilícitas a partir de los 15 años. Mi hermana finalmente decidió que no podía tenerla en su vida más por el bien de su recuperación. Pasaron los años y de repente ella es arrestada por matar a una anciana para la que estaba limpiando la nieve. Al parecer, la mujer la confrontó por haberle robado su tarjeta de crédito y ella hizo lo peor. Nunca hubo nada extraño en ella. Solo era una chica adolescente normal. Estudiante de honor, atleta en múltiples deportes, bien querida, y a diferencia de mi hermana, nunca tuvo problemas en la escuela. Crecí con un chico llamado Robert Lux, éramos buenos amigos por un tiempo. Solíamos fumar hierba y cosas así juntos. Siempre fue genial y divertido, pero siempre sentí que había algo raro en él. A mí me gustaba causar un poco de problemas, pero este tipo siempre lo llevaba al límite sin importar las consecuencias. Dejamos de salir juntos después de un tiempo y luego escuchaba historias sobre él de vez en cuando. Una de las primeras locuras fue cómo secuestró a uno de los chicos ricos con los que íbamos a la escuela. Lo invitó a un motel Super 8 para hacer una fiesta y vender un poco de hierba, momento en el cual lo golpeó brutalmente, lo ató a una silla y continuó golpeándolo para obtener el número de su tarjeta de débito, lo cual consiguió. Lo mantuvo allí en el hotel durante 3 días mientras lo golpeaba hasta dejarlo al borde, solo por el hecho de conseguir su número de tarjeta. Años después, su novia intermitente y madre de su hijo desapareció, así que buscaron en su casa después de que nadie pudo encontrar a la chica, y la encontraron. Bajo un montón de ropa sucia en un closet. Mientras estaba en prisión, encontraron evidencia de que también era responsable de la muerte de un hombre mayor que había estado desaparecido durante un par de años o algo así. La parte más loca es que poco antes del suceso, mi novia y yo estábamos caminando por la ciudad, y lo vi frente al Palacio de Justicia, simplemente relajado. Ambos nos vimos y dudé en detenerme a saludarlo, pero tuve esta sensación instintiva de mantenerme alejado, así que simplemente miré hacia abajo y seguí caminando. Puedo decir con sinceridad que siempre hubo algo extraño en ese chico, incluso cuando éramos adolescentes. Yo tenía alrededor de 13 años, y ya podía notar eso entonces. Aún me da escalofríos pensar que fui amigo de él en algún momento. Conocí a un chico cuando vivía en el centro de Illinois, justo alrededor de 2016 a 2017. No éramos realmente buenos amigos, solo compañeros de tragos en uno de los bares locales del centro. Como suele suceder, llegas a conocer a todos los habituales y a las nuevas caras, así que hablábamos de manera casual, principalmente él sobre la escuela, su esposa, y yo hablaba sobre el trabajo. Nada realmente parecía extraño durante el primer año que lo conocí, pero con el tiempo, él comenzaba a hacer comentarios realmente perturbadores sobre BDSM y fantasías. Simplemente lo tomaba como una plática rara de bar. En 2017, una joven estudiante de intercambio desapareció de nuestro campus y fue un gran asunto donde vivíamos. Tenían grabaciones de vídeo de ella subiendo a un vehículo tipo SUV, y el FBI se involucró. Aproximadamente 2 meses después anunciaron que habían encontrado al sospechoso, que era el chico con el que solía sentarme a tomar. Él la secuestró, e hizo lo inimaginable. Absolutamente devastador escuchar eso. Parecía un chico normal, de todos los días, con algunas peculiaridades extrañas. Pero mirando hacia atrás, siempre intentaba recordar si había algo más que alguna vez revelara. Eso es lo que se quedó conmigo. Era solo un chico común. Este relato es más bien triste que cualquier otra cosa. En un grupo social local, hice un amigo mutuo que estaba pasando por un momento difícil. Lo llamaremos K. Ambos éramos socialmente torpes, pero éramos nerds. Cuando conocí a K, él estaba en una relación abusiva de la que estaba tratando de salir. El tipo no le haría daño a una mosca.
Tenía que hablar por él sobre muchos temas y asuntos. Logró salir de una relación abusiva y entrar en una mucho más saludable con un nuevo novio al que llamaremos L. A lo largo de los años, simplemente dejamos de hablar, pero él estaba dirigiendo su propio negocio con su prometido, L, y sus mascotas. Acá le diagnosticaron trastorno bipolar y posiblemente algunas otras cosas, pero no recuerdo en este momento, aunque esto resultará importante más adelante. Tristemente, K también tenía un historial de autolesiones e intentos de quitarse la vida. L había admitido a K por ese problema. Mientras estaba en la institución, conoció a su nuevo amigo, al que llamaremos B, quien se convertiría en su otro novio. B convenció a K de que no necesitaba medicamentos, que no necesitaba terapia, que todos estaban en su contra. Cuando K salió, su nuevo novio lo siguió. Su prometido, L, estaba claramente molesto con esto, pero trató de hacer que funcionara por K durante meses. El nuevo novio dejó amenazas a L, dejando objetos en sogas, etc. Era grave. Finalmente, L se cansó y dijo que era él o B, y lamentablemente K se quedó con B algo de tiempo después. Vi la foto de K en las noticias por la muerte de un hombre en su propia casa. Resulta que K y B necesitaban dinero y, en un estado de adicción, decidieron entrar a la casa de este hombre por medios que han sido debatidos, y procedieron a golpearlo. K incluso envió fotos de esto a un amigo suyo mientras sucedía. El joven que conocía, que tenía miedo de hablar cuando le daban la comida equivocada. Había literalmente quitado la vida a alguien. Eso honestamente, eso me afectó bastante durante mucho tiempo. Por favor, amigos, tomen sus medicamentos según sea necesario y busquen ayuda si la necesitan. También, en relación a otro aspecto de este caso que no quería tocar, abracen a sus mascotas un poco más hoy. Salí con un chico en la universidad, que le quitó la vida a la chica con la que salió después de mí. Terminamos cuando cambié de escuela. Nunca fue nada más que amable y respetuoso conmigo. Odié romper con él, pero yo, con 21 años, no estaba interesada en una relación a distancia. 3 chicas testificaron en su juicio, que él fue abusivo con ellas, las acosó, todas antes que yo. A una, incluso la conocía bien. Nunca me dijo nada y sabía que estaba saliendo con él. Estuve en shock, por decirlo menos. Solía trabajar, en un trabajo manual, con este anciano. Era muy genial, pero podía ser un poco irritable si no le gustabas. Trabajamos juntos durante bastante tiempo y establecimos una buena relación. Luego, un día, me contó una historia de cómo, en su juventud, en los años 70, mató a un hombre. Tenía algo que ver con el hecho de que ese hombre estaba golpeando a una mujer. Dijo que terminó pasando como 25 años en prisión. Me sorprendió enormemente, pero en ese momento todo tuvo sentido para mí respecto a él. Además, tenía una esposa mucho más joven, lo que siempre me pareció interesante. Luego me contó la historia de cómo la conoció en el McDonald's local y que iba todas las mañanas a verla. Ella terminó diciéndole que su novio la estaba golpeando. Él le dijo: «Prepárate a las 8 de la mañana del sábado, y te vamos a sacar de ahí». Ella mencionó que su novio trataría de pelear con él o algo así, y él simplemente le dijo que no se preocupara. Me contó que fue a la casa remolque de ese hombre a las 8 de la mañana de ese sábado, le puso una pistola en la cara y le dijo que estaba allí para sacar las cosas de, que había estado en prisión y que lo haría de nuevo. Y luego dijo que le dijo que se sentara en el sofá y no se moviera. Me dijo: «Ese hombre se sentó ahí mientras movíamos 8 cajas de sus cosas de ese remolque y no levantó un dedo». Se casaron poco después. Una historia increíble, pero le creo al 100% conociendo a este tipo. Este anciano matrimonio murió a causa de homicidio en mi pueblo, a unas pocas calles de mi casa. Fue aterrador porque el caso permaneció sin resolver varias semanas y nada así sucede donde vivo. Recuerdo que cuando una de mis amigas venía de visita, yo me quedaba en el porche esperando a que ella se fuera a casa segura. Un día estábamos almorzando en la barra y las noticias estaban pasando. Vimos la foto de arresto de nuestro amigo. Literalmente habíamos estado en su casa unas semanas antes, alrededor del momento del hecho, no lo habíamos visto desde entonces, al menos yo no. Nos quedamos sentados en silencio, pedimos la cuenta y salimos hacia mi auto,
donde nos quedamos sentados unos 15 minutos, y al final dijimos, ¿qué demonios? Fue terrible y súper impactante. Nunca hubiéramos adivinado que era él. El anciano matrimonio era sus vecinos y los golpearon. Todavía me enferma pensar en eso, y no puedo creer que él fuera capaz de eso, y que estuvimos paseando con él y en su casa. Hace 15 años estaba en un centro de detención juvenil con un adolescente que mandó a mejor vida a sus dos padres mientras dormían. Estuvo en el sistema juvenil hasta que los tribunales decidieron si sería juzgado como adulto o no. Cuando íbamos a la escuela, hablaba con él. Actuaba y parecía tan normal como el resto de la población allí. Siempre pensé que solo parecía solitario, si acaso. Realmente nunca lo pensé hasta ahora. Como alguien que vive la vida de cercas blancas en este momento, es muy extraño recordar las conversaciones que tuve con alguien que hizo algo así. Mi primer trabajo después de la secundaria. El tipo que me enseñaba el trabajo era un buen tipo. Bueno en lo que hacía y tenía altos estándares. De hecho, 25 años después, cuando entreno a nuevas personas en la industria, todavía uso algunas de sus frases. No se presentó a su turno y no respondía el teléfono. El jefe fue a verificar cómo estaba, porque estábamos preocupados, ya que no era su costumbre. Su casa estaba completamente cerrada y los perros estaban sueltos. Lo habían excluido del testamento de su abuela anciana por salir del closet como homosexual. Procedía de una familia de agricultores muy religiosa y adinerada. Había ido a la casa rural de su abuela. Usó 21 tiros con su arma. La envolvió en plástico e intentó enterrarla en un arroyo seco en su propiedad. Era una mujer enorme. Tomó sus joyas y tarjetas y se fue de paseo a mitad de camino por el país, hasta que fue descubierto al usar su tarjeta de crédito para rentar un hotel 2 semanas después de que encontraron su cuerpo. Parecía normal hasta que dejó de serlo. Cumplió unos 15 años en prisión. Y de hecho, se mudó de nuevo al mismo pueblo rural. Trabaja como almacenista en la tienda de abarrotes. No soy yo, sino mi papá, el dueño de un bar local en el que solía beber. Siempre parecía un buen tipo. Un día, los bares cerraron, nadie sabe por qué. Resulta que su hijo había sido detenido por conducir en estado de ebriedad y tomaron su ADN. Regresó con una coincidencia familiar para un caso abuso y homicidio sin resolver de los años 80. El padre fue rápidamente arrestado por la policía y condenado. Le dieron cadena perpetua, lo que a su edad en realidad significa cadena perpetua. Nunca volvió a abrir el bar. De hecho, sellaron las entradas y todavía está ahí, tal como estaba. Lo he mencionado en alguna forma en uno o dos hilos de comentarios anteriores. Fui a la escuela primaria y secundaria con un eventual asesino en serie, o al menos así ha sido descrito. Esto me molesta un chingo. El chico fue agredido en el pavimento durante el receso todos los días durante años. Escuela pequeña, 40 a 50 niños por grado. En 7º grado, vi cómo otro niño le pisó el brazo para romperlo a propósito. Simplemente porque sí. ¿Sabes esa cosa donde alguien se agacha detrás de ti, y otra persona se aproxima por delante y te empuja hacia atrás? Esa fue su bendita vida todos los días. Perdón por la terminología, fue hace 40 años, pero jugábamos un juego en la escuela primaria llamado golpear al diferente, que consistía en lanzar un balón a una multitud de niños y luego golpear a quien lo atrapara. Siempre le lanzaban la pelota a John. El pie de foto de su foto de último año decía, no sé qué contarles sobre las personas que he conocido. Más tarde, quitó la vida a una mujer que rechazó sus avances. Aproximadamente 5 años después, lo hizo a otra mujer por las mismas razones, junto con su hija de 9 años y la hermana de la mujer, que simplemente estaba en la casa cuando él se detuvo a ver. A veces pienso que nosotros lo creamos. Estaba en un hospital psiquiátrico administrado por el Estado mientras esperaba el juicio. Hice amistad con un chico esquizofrénico y pasábamos tiempo juntos todos los días. Cuando no respondía a las voces en su cabeza, generalmente riéndose hasta llorar, era inteligente, carismático, amigable y bastante gracioso. Para hacer la historia corta, él obtuvo un pase para el fin de semana para pasar tiempo con su familia y mandó a mejor vida a todos con un martillo. También al estudiante de intercambio chino que se quedaba con ellos. Fui a la escuela con una chica que causó la muerte de alguien en un accidente de auto. Pasó un semáforo en rojo y estaba ebria.
Un par de años después salió de la cárcel y se vio involucrada en una persecución a alta velocidad. Salió de la carretera y chocó contra un concesionario, matando a alguien dentro de su vehículo. Creo que los otros pasajeros también fallecieron o resultaron gravemente heridos. Ella, en cambio, estaba bien. Siempre fue una chica problemática en la escuela. Recientemente recordé a ella después de volver a ver el vídeo de mi quinceañera y la vi en él. Solo he conocido a una persona que resultó ser un homicida. En 1980, mi hermano y yo nos unimos a una campaña de Dungeons and Dragons de la que supimos por un anuncio en nuestra librería local. No conocíamos al tipo de nada, pero decidimos jugar. Éramos las únicas dos personas que lo hicieron. En esos días no era algo raro que dos chicos adolescentes fueran a casa de un desconocido. El Dungeon Master era un tipo llamado Lane. Era lo suficientemente agradable, pero tenía una ira contenida dentro de él que se podía sentir. Parecía tener desprecio por todos y por todo. Siempre estaba resoplando de desdén y tenía la molesta costumbre de llamar a todos puts una y otra vez. Mi hermano y yo solo jugamos 2 o 3 sesiones con él. No recuerdo por qué. Lo más probable es que nuestros padres se cansaron de llevarnos y recogernos, pero no lo recuerdo. Un día a mediados de los años 90, mi mamá estaba leyendo el periódico y notó el nombre de nuestro antiguo Dungeon Master. Su nombre era algo difícil de olvidar. Mi mamá dijo: «Oye, ¿no era este el tipo con el que jugabas D&D?» Miré y efectivamente era él. Había sido arrestado por matar a su novia, a su tía que vivía con ellos y a un vecino de al lado que no le gustaba. También hirió a un oficial de policía en el enfrentamiento. Había tomado 70 dosis de tranquilizantes, se emborrachó también, se puso ropa de camuflaje, agarró un montón de armas y se desató en una ola de horror inducida por la ira. Fue sentenciado a muerte en 1998. Cuando mis hijos estaban en la escuela primaria, yo era voluntario semanalmente en la biblioteca de la escuela. A menudo coincidía en el turno con una mujer muy bonita que tenía un hijo en la escuela. Era realmente agradable y siempre usaba un maquillaje muy distintivo. Era madre soltera. Al final del año escolar, ella dijo que se mudaban a una ciudad que estaba a aproximadamente media hora de distancia. Un par de años después, su hijo ya habría sido un adolescente muy joven. Fue una noticia enorme. Su hijo le quitó la vida y le sacó los ojos. Probablemente hablé con el niño en la biblioteca. No recuerdo nada inusual o hostil acerca de él. Pero wow, muy triste lo que le hizo a su madre.